A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Saludo muy especialmente a las personas que nos escuchan acá en la ciudad de Medellín por la emisora La Voz de Jesucristo y a todos los que siguen este programa a través de la Red Mundial de Información. Hemos llegado ya al quinto domingo de la Cuaresma. Estamos ya pues en la recta final de la Cuaresma y muy cercanos a la Semana Santa. Como todos los domingos, también este domingo quinto de Cuaresma tiene previstas 3 lecturas para la celebración de la Eucaristía. La primera, en este caso, proviene del libro de Ezequiel, la segunda de una carta apostólica, hoy de la carta a los Romanos, y la tercera del cuarto Evangelio. Estamos en el ciclo A dominical, y les he dicho yo varias veces que en el ciclo A generalmente el Evangelio o el evangelista que es utilizado es Mateo. Sin embargo, el antiguo leccionario de la Cuaresma católica tenía para, digamos, como lectura del Evangelio para este domingo de quinto de Cuaresma o de Pasión, tenía la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque las lecturas de Cuaresma, cuando solamente había un ciclo dominical, eran estas. Para el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones de Jesús, tomadas del Evangelio de Mateo. Para el segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración de Jesús, tomada también de Mateo. Y para el tercero, cuarto y quinto domingo de Cuaresma o domingo de Pasión, lecturas del cuarto Evangelio. Para el tercer domingo de Cuaresma, la Samaritana. Para el cuarto, la curación del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, y para el quinto la resurrección de Lázaro, precisamente el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Como estamos en el ciclo A, y el ciclo A, digámoslo así, conservó las antiguas lecturas del leccionario cuaresmal, entonces también este año nos va a tocar escuchar como lectura evangélica en el capítulo 11 del cuarto Evangelio el texto de la resurrección de Lázaro. Así entonces se completan con el de la Samaritana, luego el del ciego de nacimiento y luego el de la resurrección de Lázaro, 3 de los grandes signos que hizo Jesús, que el cuarto evangelista con esmero conserva y con profundidad comenta, como vamos más adelantico a explicar. La primera lectura pues está tomada del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37. El capítulo 37 es uno de los capítulos más impresionantes del libro de Ezequiel. Consigna la visión del valle lleno de huesos secos, que por el Espíritu de Dios que sopla sobre ellos reviven, se levantan y son símbolo del pueblo de Israel que fue prácticamente destruido con el destierro en el exilio babilónico, al cual Dios pues de nuevo le da vida. Esa es la visión. Para lectura de este domingo se escoge un pedacito de ese capítulo. Capítulo 37, versículos 12 a 14. El pedacito escogido es este. Esto dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor.
La actividad profética de Ezequiel, amables oyentes, se divide en dos partes. En la primera, Ezequiel, que pertenecía al grupo de los desterrados a Babilonia, después de que los ejércitos de Babilonia rodearon a Jerusalén por primera vez en el año 598, pero no la destruyeron. Entre los exiliados iba pues Ezequiel, hijo de Buzi, un sacerdote de Jerusalén. Lo llevaron a Babilonia junto con muchos otros, entre ellos el rey judío Jehoiakim, que también figuraba entre los exiliados. Y allí pues le tocó a Ezequiel vivir junto a los demás desterrados de esa vez. Le tocó vivir un ínterim doloroso. El tiempo que transcurrió en el año 598, cuando Jerusalén fue, sitiada por primera vez y cuando se produjo el primer destierro, hasta el año 586, cuando ante la rebelión del rey judío Sedecías, Nabucodonosor volvió a enviar sus tropas y esta vez no perdonó la ciudad. Jerusalén fue destruida, el templo también, y se produjo el segundo destierro, el más terrible de todos. La tierra había quedado destruida, el templo arrasado, prácticamente Judá, lo que quedaba del antiguo Israel, Judá, había sido pues masacrado y estaba muerto. Desde ese momento en adelante, Ezequiel, que vivió pues ese ínterim entre el primer destierro y el segundo, ese ínterim doloroso, lleno de expectativa, Ezequiel cambia de actitud. Primero había sido, digamos, un profeta de lengua de fuego, anunciando que eran vanas las esperanzas, que finalmente el designio de Dios se cumpliría y que de Jerusalén y del templo no quedaría nada. Ese fue el mensaje terrible de Ezequiel entre el año 598 y el 586. Pues bien, en esta segunda parte, una vez destruida Jerusalén y arrasado el templo, una vez, digámoslo así, muerto el pueblo, porque esa es la realidad, muerto el pueblo, vino o Ezequiel se hizo portador de una esperanza, de una maravillosa ilusión. El pueblo revivirá. Es ahí donde se inserta esta preciosa imagen, esta preciosa visión de Ezequiel en el capítulo 37. Dios los lleva a un valle lleno de huesos secos, una osamenta seca llena el valle. Y Dios le pregunta al profeta: ¿crees, hijo de Adán, que podrán vivir estos huesos? Y así pues, en un diálogo, impresionante entre Dios y el profeta, se produce, diría yo, en imagen, el gran prodigio. Los huesos empiezan a moverse, empiezan a juntarse, a los huesos les salen tendones y músculos, finalmente los huesos se ponen de pie y resucitan, hay vida para los muertos. El pueblo revive, es decir, Israel tiene esperanza. Judá finalmente no ha sido acabado, o mejor dicho, sí ha sido acabado, pero el poder de Dios está más allá de la muerte. Ese es el sentido de esta preciosa visión de Ezequiel, de la cual leímos, pues, ustedes escucharon hace poco la última parte. Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Es decir, el pueblo exiliado y derrotado, el pueblo prácticamente muerto, podrá vivir. Habrá regreso del destierro, volverán a habitar su tierra. El regreso del destierro es como una resurrección de la muerte. Es importante, amables oyentes, que ustedes sepan esto. Fíjense, Israel en el campo, o mejor dicho, en la expresión de una esperanza más allá de la muerte, Israel fue mucho más reticente, más lento que religiones vecinas, particularmente, o mejor dicho, profundamente mitológicas, como por ejemplo la egipcia. La religión egipcia era mitológica, es decir, voy a explicarlo en esta forma, simbolizaba en la naturaleza y sus fuerzas lo divino. Por eso entonces, fíjense, al simbolizar en la naturaleza y sus fuerzas lo divino, como la naturaleza es un proceso de la muerte a la vida y de la vida a la muerte, un ciclo interminable de vida y muerte,
Entonces, detrás de eso se veía el poder de Dios y lo divino. Así lo veían los egipcios. Por eso para los egipcios no fue, dentro de esa concepción mitológica tan difícil, diría yo, apuntalar la convicción religiosa de que finalmente hay esperanza y hay ilusión. Así la tuvieron siempre los egipcios. Los egipcios vieron la muerte con unos ojos muy diferentes a como las vio o como la vio el antiguo Israel. Para el antiguo Israel la muerte era un final con perspectivas sombrías. El lugar de los muertos era el Sheol, y allí en una olla profunda y oscura caían todos sin distinción, y si alguna vida llevaban después de la muerte, esa vida era innominada, completamente impersonal, prácticamente sometida a la oscuridad. Por eso en un salmo muy hermoso, Salmo 87-88, llaman el lugar de los muertos aquel donde están aquellos de los cuales ya no guardas memoria. Los muertos son aquellos de los cuales ya Dios no se acuerda, los que fueron arrancados de la mano de Dios, la tierra del olvido. Los muertos son llamados las sombras, las sombras. Así pensó Israel durante muchos siglos, y la razón por la cual lo pensó así, pienso yo, o opino yo, y lo he escrito en mis libros con mucha frecuencia, es que Israel trató de defender, digámoslo así, su concepción, digámoslo así también, de lo divino, de Dios como personal, y por tanto entonces trató de evitar, digamos, incidir en las imágenes mitológicas de las religiones cananeas, de las grandes religiones de Egipto y también de las grandes religiones de Mesopotamia. Y por eso entonces, dado que para expresar simbólicamente el más allá de la vida, de todas maneras es necesario apuntalarse uno en los procesos de la naturaleza, entonces Israel lo evitó. Y por eso entonces, fíjense, como les acabo de explicar, la más allá de la muerte prácticamente solo estaban las tinieblas y los muertos son las sombras. Pero el grito del ser humano, amables oyentes, ante su destino ineludible, la muerte, el no ser, el acabarse, el tener que prescindir precisamente de aquello que nos distingue. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros como seres humanos de la naturaleza? ¿Saben qué es? Nuestra conciencia personal, nuestra conciencia de ser nosotros mismos. Cuando yo digo yo y ustedes dicen yo, se están distinguiendo del resto del universo. Cuando morimos, aún, saben ustedes, biológica y físicamente, volvemos a ser la materia y energía que somos. Los 4 elementos básicos que nos componen, los de los nucleótidos, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno, con uniones a través de los fosfatos, fíjense, todo eso simplemente regresa a la materia y energía del universo. Regresa. Es decir, lo que nos especifica, mejor dicho, lo que nos distingue, nuestro yo, se termina, se difumina, se esfuma irremediablemente. Es la experiencia humana. Pero hay un grito dentro de nosotros mismos que protesta contra esto. Porque precisamente eso es lo que nos constituye íntimamente. Y por eso surge en el ser humano la religión. Esta inmensa angustia ante la disolución inevitable es lo que provoca que el ser humano, en medio de la crónica, o mejor dicho, de la tragedia anunciada que entraña la existencia, bregue asirse a una tabla dentro del mar embravecido, después del irremediable hundimiento de la barca de nuestra vida. Esa es la religión, Dios. Dios en todas las religiones. También Israel encontró esa vía, la tuvo que encontrar. Aquí simbólicamente, ante la destrucción del pueblo por el desierto, por el destierro babilónico, Ezequiel en visión en el valle de los huesos secos, sobre los cuales sopla el Espíritu de Dios y entonces se mueven, adquieren tendones y músculos, se levantan y viven. Sopla el Espíritu de Dios sobre ellos y viven. El Espíritu Ruach Elohim o Ruach Adonai, el Espíritu de Dios, su soplo, la respiración.
es decir, el signo de la vida. Dios sopla y viven, porque el soplo es la vida. Fíjense ustedes, se levantan y viven. El pueblo mismo, todavía no hay concepción individual. No hay concepción individual. La concepción individual de la vida más allá de la muerte aparecerá en Israel lentamente, después de esta época en que escribe y expresa esta preciosa visión de Ezequiel. Ya en el siglo II antes de Cristo, en el libro de Daniel y en algunos punticos del libro de Isaías que son de esa época, empieza a percibirse ya la personalización de esta esperanza. Pues bien, esta es la primera lectura. Ustedes ven que sugestivamente esta lectura del libro de Ezequiel que nos presenta la liturgia de este domingo, pues prepara el ánimo de los fieles a escuchar el gran mensaje que aparecerá luego en el Evangelio. El apóstol Pablo, desde su vinculación como judío al grupo de los fariseos, compartía la fe en la resurrección de los muertos. Era una convicción farisaica de fariseos y también de esenios. Fariseos y esenios originalmente pertenecen a un grupo de judíos fieles que resistió con ardor, los ataques furibundos de la dinastía seleucida, concretamente del rey de Siria, Antíoco IV, que quiso erradicar por completo la religión de Israel, secundado por apóstatas judíos dentro del pueblo mismo. Pues bien, ahí surgieron los Hasidim, los piadosos, y luego los Hasidim se bifurcaron entre esenios, que en el fondo es el nombre arameo que corresponde a Hasidim, y Perashim, que son los fariseos, los separados. Pues bien, ellos tuvieron que, fue necesario que tuvieran la luz sobre el más allá de esta vida. ¿Por qué? Porque en la época de la persecución, Antíoco IV hizo, una gran masacre de fieles judíos. Murieron jóvenes, murieron niños, como cuenta preciosamente el segundo libro de los Macabeos, en ese relato simbólico de la muerte de la madre y sus 7 hijos. Es una pasión del pueblo judío. Entonces, claro está, se imponía la esperanza cuando finalmente esta vida no respondía por la justicia de Dios, cuando hubo mártires que dieron su vida por Dios y por la ley de Dios, aún niños. Entonces, ¿qué podían ellos esperar si finalmente la muerte era un camino sin retorno? Era un abismo negro que todo lo engulle y que todo lo acaba. Por eso entonces floreció en el ánimo de los Hasidim, de los piadosos, una esperanza, seguramente la religión egipcia, con la cual pues tenía amplios contactos el pueblo judío, que había estado pues en los orígenes mismos del pueblo de Israel, de los hebreos en Egipto, que seguramente conocieron la religión del antiguo Egipto. En fin, todo eso, se unió para que este inapreciable valor religioso ancestral de la humanidad también en Israel tomara cuerpo. Estamos en el siglo II antes de Cristo. Pablo pertenecía a los fariseos, un grupo que desde su fundación, desde su aparición, compartía esta fe. Hay resurrección de muertos, por tanto hay esperanza. Hay esperanza, y no solamente esperanza para el pueblo en cuanto tal, sino también para la persona. La resurrección de los muertos personaliza, la esperanza. Pablo tiene esa concepción. Jesús también la compartía. Jesús pertenecía a aquel sector del pueblo judío donde la teología de los Hasidim, de los piadosos, había echado profundas raíces. La carta o el pedacito de la lectura que escucharemos este domingo proviene de la carta a los Romanos en el capítulo 8. El capítulo 8 de la carta a los Romanos es un resumen sensacional y maravilloso de la soteriología de San Pablo. Contrasta con el capítulo 7. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos el apóstol muestra lo que es el hombre sin Cristo, es decir, lo que es el ser humano, digámoslo así, simplemente abandonado a sus propias fuerzas. Es un ser para la muerte.
irremediablemente para la muerte. No nos podemos salvar de la muerte por nuestras propias fuerzas. Pero en el capítulo 8 desarrolla entonces el apóstol sus convicciones teológicas no infundadas, sino, como les decía yo antes, bien arraigadas en el judaísmo, en la teología de los Hasidim y en el pensamiento de Jesús, y sobre todo corroboradas por la fe cristiana, según la cual, pues, en Jesús mismo ya Dios había cumplido la obra de la resurrección de los muertos, que es precisamente uno de los puntos culminantes del designio de Dios. El pedacito es este de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 8-11. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos al Señor Jesús, o a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Dos palabras le sirven a Pablo basadas en la expresión común del dualismo helenista de la época, que aparece también, por ejemplo, en documentación, sobre todo de los esenios en Qumran. La realidad de la carne, en griego, Pablo emplea la palabra sarx, y la realidad del espíritu. El hombre es carne. En cuanto ser natural, el hombre es carne, pero el hombre, como ser natural que es carne, finalmente, de cuenta propia, como carne, no puede de ninguna manera hacerle justicia a lo que Dios quiere de él, porque hay un poder muy grande, y amartía, lo llama Pablo, el pecado que lo subyuga y lo esclaviza. Por eso, esclavizado, el ser humano como carne prácticamente desemboca necesariamente en la muerte, en el alejamiento radical y definitivo de Dios. Pues bien, Dios nos da su Espíritu, es decir, Dios nos vivifica. Desde ahora nosotros hemos recibido de Dios el Espíritu de Dios, que nos da una nueva vida, que hace en nosotros la aurora de un nuevo comienzo. Ya está el Espíritu de Dios en nosotros, y ese Espíritu de Dios que está en nosotros es, como Pablo lo dice en algún otro punto, las arras, es decir, la prenda de la herencia futura. Por el Espíritu de Dios que hemos recibido, llevamos en nosotros mismos la semilla de la resurrección. Por eso ahora vivimos en el Espíritu. Debemos manifestar en nuestra existencia una coherencia con el Espíritu de Dios, con la nueva vida, cuyo inicio ha tomado cuerpo en nosotros. Y así entonces podemos esperar, como dice Pablo acá, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales para que vivamos siempre para Dios. Ahí está. De modo que, según Pablo, la salvación por el Espíritu tiene como dos etapas. Una primera es la etapa, diría yo, que corresponde al ya de nuestra existencia. Ya tenemos el Espíritu y ha alboreado en nosotros la nueva vida, pero todavía no está consumada esa nueva vida. Al presente actual, al ya, le hace falta algo, el todavía no, y el todavía no está en el futuro. Eso lo expresa el apóstol con esta frase: el que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará zopoisi también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Es decir, el Espíritu, el mismo Espíritu que ahora nos da nueva vida, también nos dará la resurrección definitiva. Es el presente y el futuro de la salvación. La salvación actual no está terminada. Hay un horizonte, hay una meta a la cual todavía no hemos llegado. Finalmente llegamos al texto evangélico.
del Evangelio de San Juan, el capítulo 11, versículos 1 a 45. Es la narración completa de la resurrección de Lázaro. Fíjense, amables oyentes, en estos últimos domingos de la Cuaresma hemos escuchado textos amplios del cuarto Evangelio. Recuerden el de la Samaritana, el domingo pasado el ciego de nacimiento y ahora la resurrección de Lázaro. La Samaritana, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro son, podríamos decirlo así, textos profundamente simbólicos donde se apunta al significado que entraña Jesucristo para nosotros. El agua viva que Jesús le da a esa mujer al cual él mismo antes le pidió de beber, el agua viva alude al Espíritu que da Jesús y que salta en nosotros hasta la vida eterna. Ese es el don de Dios en Jesús. En el ciego de nacimiento, Jesús aparece como la luz del mundo. El ciego que antes no veía, ahora puede ver. Puede ver, ¿por qué? Puede ver profundamente porque es capaz de confesar su fe en Jesús y postrarse ante Él. En cambio, los fariseos que decían ver, esos finalmente son ciegos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora es Lázaro, que está muerto y es resucitado por Jesús. Ahora, entonces, fíjense, ya la expresión es, yo soy la luz del mundo, fue en el domingo pasado. Hoy es yo soy la resurrección de la vida. A estas dos expresiones del cuarto evangelista podíamos añadir otra del texto del pan de vida que aparece en Juan capítulo 6. No se lee en esta época de Cuaresma, sino que en el ciclo B de los domingos se lee por allá en los domingos 14, 15, por ahí, del tiempo ordinario. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de Dios, yo soy la resurrección y la vida. Son afirmaciones de Jesús en el cuarto evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. Esa es la afirmación inicial con que Jesús se presenta en este episodio. Y finalmente se corrobora esa afirmación en el signo maravilloso de Lázaro, un amigo de Jesús que estaba muerto y volvió a la vida. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabelleras. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días más donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: No tiene el día 12 horas. Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron los discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que se hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro que por vosotros, de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice:
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que muriera éste. Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Los personajes de esta historia, Marta y María, son conocidos también en el Evangelio de Lucas. Al final del capítulo 10 de Lucas aparece la escena de Jesús, una escena en la cual Jesús está en casa de ambas hermanas. La señora de casa era Marta y María, su hermana. Marta se preocupa por servirle a Jesús y María simplemente escucha su palabra. En cambio, Lázaro, que aquí aparece en el relato del cuarto evangelio, no es mencionado en el relato de Lucas. Lázaro es hermano de Marta y María, según este texto. Vivían en Betania, lo cuenta el cuarto evangelio, una aldea cercana de Jerusalén. En Lucas no se menciona el sitio donde Marta y María vivían. En todo caso, se pone enfermo Lázaro y la hermana le mandan recado a Jesús. Tu amigo está enfermo. Pero Jesús se queda de propósito donde está, de propósito, porque esta enfermedad, dice él, no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Pues bien, detrás de esa palabra de Jesús evidentemente está la muerte de Lázaro. El hecho de que se quede allí, da tiempo a que se produzca la muerte. Eso es lo que Jesús pretende. Por eso dice que la enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Es decir, Jesús quiere que finalmente Lázaro muera para poder reflejar o revelar la gloria de Dios en su resurrección. Ese es el sentido inocultable del texto. Solamente después de 2 días de recibir el recado, Jesús anuncia a sus discípulos que va a ir a Judea porque Lázaro está enfermo, porque el amigo Lázaro está enfermo. Los discípulos protestan, ¿cómo es que vas a ir a Judea si hace poco los judíos querían apedrearte? Jesús entonces le revela a su manera por qué lo hace. Lázaro, dice, está dormido y voy a despertarlo. Detrás de esta frase de Jesús viene, como es muy común en el Evangelio de San Juan, una incomprensión de los discípulos. Así como la samaritana
no entendió la palabra de Jesús sobre el agua viva y el deseo de Jesús o el ofrecimiento que Jesús le hace de darle él a ella agua. La samaritana interpretó mal la palabra de Jesús, o así como Nicodemo, cuando Jesús le habló de nacer otra vez, Nicodemo interpretó de como algo material, volver a entrar al vientre de la madre para nacer. Aquí también los discípulos interpretan mal la palabra de Jesús. Cuando Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Ellos entendieron del sueño natural, es decir, de que estaba dormido en realidad, y por tanto le dicen, si está durmiendo, se pondrá bien. ¿Por qué? Porque el poder dormir con tranquilidad implica un mejoramiento de la salud. No entienden, pues, que Jesús habla simbólicamente. La muerte para los cristianos no es la muerte, sino un sueño. Y se puede despertar de la muerte como se despierta uno de un sueño. Ahí está el vocabulario cristiano original acerca de la muerte. Los que murieron son para los cristianos los que duermen. Ustedes pueden encontrar eso en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, cuando Pablo hace la lista de las apariciones del resucitado, los que duermen son los muertos. Y así como el que duerme puede ser despertado, y al ser despertado levantarse del sueño, también entonces el verbo despertar y el verbo levantarse del sueño son expresiones simbólicas que aluden a la resurrección. Cuando Jesús llega a Betania, se pone en contacto con las dos hermanas. Se queda fuera de la aldea. Una de las hermanas, Marta, sale a recibirlo e inmediatamente le pronuncia o le dice una frase que más adelante su hermana María va a tomar también en los labios. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí está. Por eso lo mandaron a llamar a tiempo, cuando Lázaro cayó enfermo, pero Jesús no quiso ir, porque él sabía lo que tenía que hacer, como lo dice, por ejemplo, en el relato de la multiplicación del pan y del pescado. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. También María, más adelante, cuando es llamada por Marta, alcanza a Jesús, que estaba en el mismo sitio donde lo había dejado Marta, y le repite la misma frase, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y entonces viene, fíjense, en el caso de Marta, la frase, pienso yo, más importante de todo el relato. Es el centro del relato. Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy anástasis, resurrección y vida, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Todo el que haya muerto, vivirá, porque Jesús en persona es la resurrección y la vida, y el que cree en él no morirá jamás. La condición, por tanto, para resucitar y para vivir es creer. El que cree participa por la fe ya desde ahora en la resurrección y la vida. Por tanto, si ya murió y cree en Jesús, entonces vivirá. Ahí está el futuro, el mismo que encontrábamos ahorita en el texto paulino, del cual que expliqué antes. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Es decir, la muerte no se concibe simplemente como la disolución natural del organismo, ante la enfermedad, en fin, por las causas naturales que los llevan a uno al deceso, al fallecimiento, sino que la muerte se concibe acá como, diría yo, la separación radical del ser humano con respecto a Dios. Quien cree en mí no morirá para siempre, aunque haya muerto, vivirá. En otras palabras, la resurrección ya ha comenzado con la fe, y también la vida eterna ha comenzado ya cuando uno comienza a aceptar a Jesús.
Un detalle accesorio ciertamente, pero importante en el relato, es la exposición de sentimientos. Cuando habla Jesús con María, y ella entonces le repite la palabra que antes le había dicho Marta. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a sus acompañantes, dice el texto, sollozó. Se le escapó a Jesús un sollozo. Y más adelante, cuando llegaron a la tumba, se dice explícitamente, y Jesús lloró, sollozó y luego lloró. Es decir, la muerte también afecta a Jesús. Lo afecta, la muerte del amigo afecta a Jesús. Es algo parecido a lo que dice por allá, creo que es el Salmo 15. Mucho le duele al Señor la muerte de sus fieles. Dice por allí el texto 15. Para Jesús también su propia muerte fue un motivo de llanto. Con pavor y con lágrimas le pide, según la carta a los Hebreos, Jesús, a Dios que podía salvarlo de la muerte. Esa es la forma como la carta a los Hebreos expresa el episodio evangélico de Getsemaní. En Getsemaní Jesús dice, según los sinópticos, está triste mi alma está llena de una angustia mortal, dice él. Ustedes ven pues, la muerte es el motivo más grande de angustia para los seres humanos, y esta es una reacción del reino animal. Todo ser vivo, sobre todo pues naturalmente los que tenemos en el reino animal un sistema nervioso central y advertimos la amenaza de la muerte, inmediatamente nos angustiamos. Desde un conejito que en un prado o en un claro del bosque siente la presencia del lobo, del perro, hasta un pajarito que ve cómo se acerca la serpiente a su nido. Inmediatamente nos angustiamos porque la muerte implica precisamente la pérdida de nuestra propia individualidad. Ahí está, en el ser humano, precisamente por la trascendencia de su condición, entonces la muerte produce una angustia también trascendental. Y ante una angustia trascendental se necesita un remedio trascendental. El llanto de Jesús ante la muerte es una expresión humana coherente con la más terrible amenaza que un ser vivo puede tener, la amenaza de la muerte. Es característico del cuarto evangelio, amables oyentes, que cuando presenta algunos hechos de Jesús, lo que podríamos llamar en el vocabulario normal, los milagros, las condiciones del milagro en el cuarto evangelio, digamos, sobrepujan las que aparecen en los sinópticos. Por ejemplo, en los sinópticos Jesús también cura ciegos, Jesús cura a un paralítico, Jesús, según los sinópticos, también resucita muertos. Por ejemplo, a la hija de Jairo, o en Lucas al hijo de la viuda de Naín. Pero fíjense en el cuarto evangelio, el paralítico que curó Jesús llevaba 38 años enfermo, tirado al pie de la piscina. El ciego que curó Jesús es un ciego de nacimiento, jamás había visto la luz. ¿Ven? Aquí, fíjense, cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro muerto llevaba ya 4 días enterrado. Y su hermana Marta, cuando Jesús dice, quitad la piedra que tapaba la entrada de la tumba, Marta dice, ya huele mal, Señor, ya huele mal, lleva 4 días. Ustedes ven, las condiciones del prodigio en el cuarto evangelio son profundamente resaltadas. Es una técnica del cuarto evangelista que precisamente, intima a sus lectores a entender lo que él llama acá la gloria de Dios en Jesús. Si crees, veréis la gloria de Dios. Eso es precisamente lo que Jesús va a hacer acá. De modo que desde fuera, estando ya Lázaro pues enterrado a la manera judía, es decir, fuertemente ligado de pies a cabeza con vendas que no le permitían moverse, es decir, como hacemos nosotros con los niños recién nacidos, o como se hacía en mi tiempo. En mi tiempo las mamás lo ponían a uno como un tabaquito, con los pañales bien
amarraditos por los lados y prácticamente uno no se podía mover, las piernitas amarradas con los pañales. Hoy en día a los bebés los visten, diría yo, más sueltos, no los amarran en esa forma. Los judíos solían amarrar a sus muertos así, con vendas. Así supone el texto que estaba Lázaro, metido en una cavidad abierta en la roca, tapada con una losa. Quitaron la losa y allá estaba el muerto. Y Jesús lo llama, con voz poderosa, desde fuera: Lázaro, sal fuera. Y oigan, y el muerto salió. Salió. No podía casi caminar porque estaba vendado, estaba atado con vendas. Y por eso Jesús dice: desatadlo, que pueda caminar. Esa es, diría yo, la revelación de la gloria de Dios. La gloria de Dios en Jesús, ahí está. ¿Y qué es la verdad profunda de este hecho? La verdad profunda es aquella que Jesús ya pronunció antes cuando se encontró con Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Esa palabra de Jesús va mucho más allá de lo que ocurre aquí con Lázaro. Porque Lázaro sale de la tumba, según este texto del Evangelio. Sale de la tumba y tuvo que volver a morir. Así como tuvo que volver a morir también la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín. Por tanto, Lázaro resucitado, o el hijo de la viuda de Naín resucitado, o la hija de Jairo resucitada, son simplemente esbozos, abrebocas de lo que implica la resurrección. No son la resurrección de verdad. La resurrección de verdad es vivir para Dios, más allá de la muerte, ser asumidos nosotros también en el interior del corazón de Dios, participar de la vida de Jesucristo resucitado, una vida que depende de Dios y que prácticamente nos coloca eternamente en sus manos. Son abrebocas, es un signo, como lo llama el cuarto evangelista, signos, simía, son todos estos hechos, porque a través de el recuerdo de algún suceso histórico acaecido en la vida de Jesús y luego profundamente resaltado por la labor de la tradición evangélica y por los evangelistas, se deja ver para el que tiene ojos de fe la profunda realidad de la vinculación de Jesús con Dios y de Dios con Jesús, la gloria de Dios. Y así, queridos oyentes, llegamos hoy a el final de nuestra palabra del domingo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.